Sangre de demonio cae como orina sobre el suelo. Un goteo obsceno que roe las tablas y forma charcos de noche negra ahí donde reposa. Veo mi cara en los charcos, y aunque está distorsionada hasta la mutilación, no aparto los ojos. Cualquier cosa es mejor que mirar su rostro. Satanás sonreía malévolamente, ansiando que Constantine cerrara al fin los ojos, sabiendo que sus últimos minutos no serían agradables. No sería peor que el estómago lleno de agua bendita, respondió John, haciendo enfurecer al primero. El demonio prometió que lo mataría cada minuto de cada día para siempre, pero Constantine parecía no tomarse en serio sus palabras. Solo dijo que tendría que hacer filas y quería reclamar su alma. La habitación se oscureció y el segundo de los caídos emergía exigiendo su derecho sobre Constantine. El primero se negaba a renunciar al alma de John. Decía que por derecho de insulto le pertenecía, pero el segundo tenía un contrato que no se podía romper. Después apareció el tercero de los caídos reclamando su premio. Satanás ordenó furiosamente a su hermano que regresara al infierno, pero no obedeció. Constantine también le había vendido su alma a este demonio, y el tercero no tenía intenciones de dejarlo escapar. El segundo también volvió a recordarles que tenía un contrato, y una vez más el primero gritó enfurecido que era él quien debía quedarse con John debido a la gran ofensa que cometió. Sus hermanos preguntaron cuál había sido este insulto, que había sido tan grave como para reclamar el alma de esta manera, pero Satanás no quiso responder. Entonces John los interrumpió, diciendo que ambos estaban bebiendo y en una distracción le cambió la cerveza por agua bendita. El primero no solo estaba enfurecido, sino que también se encontraba siendo humillado frente a sus hermanos. El segundo y el tercero no dejaban de reír. Con la poca fuerza que le quedaba, Constantine se levantó recordándoles a esos dos que a ellos también los había engañado, tan avariciosos, tan cegados por la prisa que ni siquiera comprobaron que su alma ya había sido condenada. Los dos tenían un contrato por igual, fueron burlados como si fueran principiantes, y el primero se burlaba de eso. La tensión entre los hermanos crecía, se amenazaban unos a otros con intenciones de iniciar una batalla y destruir el equilibrio del infierno. John Constantine les dio un ultimátum: si soltaba su muñeca moriría. ¿Quién iba a quedarse con su alma entonces? La muerte de este humano maldito era el problema, su alma le pertenecía a los tres y alguien debía llevársela. Los demonios no cederían y entrar en guerra era la otra alternativa, pero destruirse entre sí garantizaba la victoria de sus enemigos. Al final fue el primero quien habló. Lo que hizo Constantine no sería posible por otro mortal. Lo que debían hacer era quedarse callados a pesar de que habían pisoteado sus orgullos. John sabía que solo les quedaba una alternativa para alejar su alma de ellos, pero el diablo se aferraba a buscar otra solución. El momento decisivo llegó cuando Constantine se abrió una segunda herida en la muñeca, cayendo de inmediato al suelo. Estaba muriendo. Lejos en algún lugar se escucha un ruido como de lluvia sobre un tejado. Es mi sangre contra la pared. 15 segundos y moriré, supongo. Si despierto seré en la tierra porque habré forzado su juego, o en un eterno cielo sin mente cuyos adversarios se habrán destruido entre ellos. Empiezo a dejar de pensar. El segundo pedía que le salvaran la vida, el tercero aseguraba no tener miedo de la guerra. Entonces el primero tomó una decisión. Se dirigió al moribundo Constantine diciéndole que le curaría su muñeca y su cáncer. Aceptó la derrota, pero le advirtió que lo haría sufrir tanto como fuera posible. Con sus propias manos, el diablo abrió el pecho de John. Él ni siquiera podía gritar, solo sentía cada una de sus costillas romperse. Sentía cómo removían sus órganos para hacer espacio y extraer su tumor. El corazón fue golpeado contra la columna, los pulmones incinerados y reemplazados por nuevos. Las heridas en la muñeca fueron selladas con el calor de su dedo. Constantine se retorció en el suelo y fue quemado por las llamas del infierno. Una bolsa de carne ardiente se quedó inmóvil en el suelo por unos segundos. Después una luz cegadora inundó la habitación y allí estaba él, renacido, aún sufriendo por lo que le hicieron, pero eso no era nada comparado con la daga que John les había clavado a los demonios justo en el orgullo. El diablo se dirigió una vez más al bastardo, más que ninguna otra cosa que había deseado en su existencia, más que el corazón de Cristo en bandeja de plata, más que bañarse en sangre de ángeles con Dios ahogándose en excremento, lo deseaba a él, matarlo de una vez por todas, pero Constantine lo detuvo en seco. No, no lo harás. No me matarás ni una vez, amigo. De hecho, creo que procurarás mantenerme completo. En cuanto muera, el alma tendrá que cobrarse, ¿no? En cuanto yo caiga, habrá guerra, y todos perderán. La vida será buena con los tres velando por mí. John se dio la media vuelta, encendió un cigarro y pensaba en que se había convertido en el hombre más odiado de la historia y todavía tenía una reputación que mantener. Volteó a mirarlos y les pintó el dedo a los tres demonios, saboreando su victoria con una sonrisa burlona en el rostro.